Introducción al autor y su obra. El verdadero nombre del autor de Alicia en el País de las Maravillas es Charles Ludwig Dodgson. Nació en Daresbury, Inglaterra, en 1832, como primer varón y tercer hijo del matrimonio Dodgson. Este llegaría a tener 11 hijos en total y todos sobrevivirían hasta la edad adulta, algo poco común en la época. Su familia era conservadora y sus miembros se habían dedicado principalmente al ejército y a la iglesia, profesiones características de la clase media alta. Cuando Dodgson tenía 11 años, su padre fue nombrado párroco de la localidad de Croft-on-Tees, en North Yorkshire, donde se trasladó toda la familia, y a partir de entonces continuaría progresando en el escalafón eclesiástico. Desde pequeño fue un asiduo lector, llegando a mostrar una acentuada precocidad intelectual. Se educó primeramente en el seno de su familia y más adelante, en 1844, asistió al colegio de Richmond. En 1845 ingresó en el colegio público Rugby, del cual nunca guardó un grato recuerdo. Era, como todos sus hermanos, zurdo, en una época en la que esto se consideraba una tara física, y ligeramente tartamudo. Además, sufrió varias enfermedades en esta época, una de las cuales lo dejó sordo de un oído. A los 18 años ingresó en la Universidad de Oxford, donde se licenció y fue allí donde impartió matemáticas durante décadas, tras ganar una plaza de catedrático en el Christ Church en 1857. A lo largo de estos años publicó libros y numerosos artículos sobre matemáticas, en los que trataba distintos problemas, si bien la mayor parte de su atención la dedicó a la geometría. Había sido ordenado diácono de la Iglesia Anglicana y, como ocurría con los puestos académicos de ese tiempo, su beca dependía de que permaneciera soltero y de que prosiguiera la carrera eclesiástica. Dada su condición de residente en el Christ Church, estaba destinado al sacerdocio. Sin embargo, renunció a este cargo, según parece porque se resistía a someterse a ciertas reglas impuestas a los que se ordenaban sacerdotes, como la prohibición de asistir al teatro. A pesar de ello, logró mantener su puesto. A lo largo de su vida, Charles Ludwig Dodgson mostró cierta imposibilidad para adaptarse al mundo adulto. Era un hombre extraordinariamente tímido y solitario. De hecho, tenía pocos amigos. Se retrajo de los adultos y pasaba su tiempo con los niños y niñas concretamente, con quienes debía de sentirse más cómodo. Tomaba parte en sus juegos, inventaba otros nuevos y les contaba cuentos e historias. Ha dado constancia de varias amigas niñas con las que se relacionó, entre ellas Alice Liddell, cuyo papel fue decisivo para la creación de Alicia en el País de las Maravillas. Esta y otras razones han alentado a la suposición de que Dodgson tenía tendencias pedófilas, si bien nada ha sido demostrado. Desarrolló gran interés por el teatro, los juegos recreativos, los panfletos, aficiones mediante las que lograba evadirse del asfixiante clima moral de su entorno y su época. Una de sus grandes pasiones fue la fotografía, cuya técnica llegó a dominar en poco tiempo. Hizo de ella un medio de expresión de su filosofía interior, que entendía la belleza como el culmen de la perfección moral, estética y física. En sus fotografías combinaba ideales de belleza y libertad con la inocencia edénica, donde el cuerpo humano podía ser disfrutado sin sentimiento de culpa. Como anota su biógrafo Morton Cohen, rechazó rotundamente el principio calvinista del pecado original y lo sustituyó por la noción de divinidad innata. No obstante, sus teorías no fueron bien vistas a ojos de la sociedad victoriana. Realizó composiciones fotográficas y fotografió paisajes a amigos, conocidos y sobre todo a niñas. Los estudios de desnudos de niñas que realizó contribuyeron a acrecentar las sospechas de pedofilia que pesaban sobre él. De hecho, en 1880 decidió abandonar la fotografía, según se ha sugerido, debido a la indignación que le causaron algunos comentarios acerca de los desnudos que había hecho. Sin embargo, no hay sobre esto ninguna evidencia. Por otro lado, llegó a disponer de su propio estudio, lo que le permitió acercarse a círculos sociales elevados, ya que retrató a personajes relevantes de la época. En cuanto a su carrera literaria, durante toda su vida escribió poemas y cuentos, la mayor parte humorísticos y satíricos, que enviaba a revistas y con los que logró un éxito discreto.
En 1856 utilizó por primera vez su seudónimo. Procede de la latinización de su nombre, Charles Ludwig, en Carolus Ludovicus, y de su transformación posterior de vuelta al inglés, intercambiando además la posición del nombre y el apellido. Obtuvo así Lewis Carroll. En 1865 publicó en Londres Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, libro que le reportó tal éxito que años más tarde escribiera su segunda parte, Alicia a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Posteriormente destacan La casa de Snark, poema paródico publicado en 1876, Euclides y sus rivales modernos, libro en el que trata de aunar sus facetas de matemático y literato y que ve la luz en 1879, y los dos volúmenes de su última obra, Silvia y Bruno, presentados en 1889 y 1893 respectivamente. El final de su vida lo dedicó a sostener controversias con los profesores de lógica y matemática de su época. Quiso recopilar y publicar los cientos de juegos y acertijos que había inventado, pero la muerte no le permitió llevar a cabo este proyecto. Falleció de una bronquitis el 14 de enero de 1898, en Guildford, Surrey, unos días antes de cumplir los 66 años. En cuanto a Alicia en el País de las Maravillas, su nacimiento tiene lugar en la tarde del 4 de julio de 1862, cuando Dodson, junto con otro amigo, lleva a las tres hijas del decano del Christ Church College, Henry Liddell, a dar un paseo en barca por el Támesis. Dodson mantenía una estrecha relación con la familia Liddell, que había llegado a Christ Church en 1856 y a menudo llevaba a pasear a sus hijas, Lorina, Alice y Edith. Aquella tarde, como muchas otras, les contó un cuento. Si bien este entusiasmó a las niñas y al final de la excursión, Alice le pidió que lo escribiese. Esa misma noche comenzó a ponerlo por escrito. La primera versión del cuento, ilustrada por él mismo, se la regaló a Alice en Navidad de 1864. No fue hasta el 4 de julio de 1865 cuando el libro apareció publicado por Macmillan en Londres, con ilustraciones de John Tenniel. El personaje de Alicia nos muestra una niña llena de curiosidad, con capacidad de aprendizaje y con gran vitalidad para sobrellevar todas las aventuras a las que se enfrenta, repletas de animales que hablan. Estos, a diferencia de los animales parlantes de las fábulas, que reflejan nuestras virtudes, en Alicia en el País de las Maravillas son reflejo de nuestras incongruencias. Una de las características más destacadas de esta historia es precisamente el hecho de que las aventuras que se narran no encierran moraleja alguna, al contrario de lo que era costumbre en los escritos de la época. Las metáforas, juegos de palabras y sinsentidos que presenta Carroll encierran interesantes conceptos sobre la lógica, el tiempo, el orden. Muchos de los principios y leyes que rigen el mundo real se presentan transformados, mostrando un mundo irracional, antilógico y onírico. Aunque esta historia fuera creada como un cuento para niños, siempre ha gozado de gran éxito entre los adultos, y hay quien sostiene que es, de hecho, más adecuada para ellos. Alicia en el País de las Maravillas. En una tarde dorada, a su antojo el agua nos lleva, pues son pequeños bracitos los que la barca manejan. Son de 3 niñas y quieren que un cuento las entretenga. Obvian nubes, obvian la hora, pero qué exigencias estas. Mas mi voz, aunque sin fuerza, ¿qué excusa podría poner? La primera pide y pide que empiece ya de una vez. La segunda, más amable, que esté lleno de sorpresas. Y una tercera interrumpe, sin pensarlo en cada escena. Cuando al fin llega el silencio, con la imaginación vuelan, tras una niña soñada que habla con todas las bestias. Y si yo les sugería con la inspiración ya seca, otro día seguiré, se negaban a la espera. Por favor, ya es otro día. Y así es como surgió el cuento. Personajes y aventuras, olvidándonos del tiempo. Para ti, querida Alicia, es este tu sueño hermoso, cuyas flores han crecido en un país maravilloso. A través de la madriguera del conejo. Alicia estaba empezando a cansarse
de estar sentada con su hermana junto a la orilla del río sin nada que hacer. Ya había hojeado un rato el libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y qué sentido tiene un libro sin dibujos ni diálogos?, se decía Alicia. Y se hallaba así pensando, algo que le costaba dado que el calor de aquel día le provocaba sueño y la dejaba atontada. Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas compensaría el esfuerzo de levantarse a recogerlas, cuando de pronto vio pasar corriendo a un conejo blanco de ojos rosados. A Alicia no le llamó especialmente la atención y tampoco le extrañó oír al conejo diciéndose: ¡ay madre! Voy a llegar tarde. Aunque más adelante al recordarlo, sí llegaría a la conclusión de que aquello habría debido sorprenderla. Sin embargo, en aquel momento le pareció de lo más normal. Eso sí, el ver cómo el conejo se sacaba un reloj del bolsillo del chaleco, lo miraba y salía corriendo, hizo que Alicia se levantara de un salto, ya que de repente cayó en la cuenta de que nunca había visto un conejo con chaleco ni con reloj que sacarse de él. Salió corriendo tras el conejo por la pradera, llena de curiosidad, y alcanzó a ver cómo se metía en una madriguera que se abría al pie del seto. Alicia, sin perder un momento, allí se metió también, sin pararse a pensar en cómo se las arreglaría después para salir. La madriguera del conejo comenzaba extendiéndose en línea recta, como un túnel, pero de repente descendió en picado, tan de repente que a Alicia no le dio tiempo a detenerse y se encontró de pronto cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O bien el fondo del pozo quedaba muy lejos, o ella caía muy despacio, porque al descender tuvo tiempo de sobra para mirar a su alrededor y preguntarse qué sucedería después. Intentó en primer lugar mirar hacia arriba, hacia abajo para ver a dónde iba a llegar, pero estaba tan oscuro que era imposible distinguir nada. Observó entonces las paredes del pozo y se dio cuenta de que estaban cubiertos de armarios y estantes con libros. Por todos lados había mapas y cuadros colgados con clavos. Cogió un tarro de uno de los estantes. En la etiqueta decía mermelada de naranja, pero comprobó con desencanto que estaba vacío. Prefirió no tirarlo al fondo por miedo a matar a alguien que pudiera ver abajo, así que se las arregló para dejarlo en otro estante mientras seguía descendiendo. Bueno, pensó Alicia, después de una caída como esta, caerme rodando por las escaleras de casa no me parecerá nada del otro mundo. Qué valiente pensarán que soy, porque ni me quejaré, aunque me caiga del tejado. Y probablemente sería verdad. Abajo, abajo, abajo. ¿Cuándo terminaría de caer? Me pregunto cuántos metros habré descendido ya, comentó en voz alta. Estaré bastante cerca del centro de la Tierra. A ver, eso creo que está a más de 6000 kilómetros de profundidad. Como veis, Alicia había aprendido algunas cosas de este tipo en el colegio, y aunque el momento no era muy oportuno para presumir de lo que sabía, ya que nadie la estaba escuchando, pensó que aquello podría servirle para repasar. Sí, más o menos esto será la distancia. ¿Y a qué latitud o longitud habré llegado? Alicia no tenía la menor idea de lo que eran la latitud ni la longitud, pero le parecieron bellas e impresionantes palabras que pronunciar. Y no tardó en empezar a hablar de nuevo. Puede que atraviese toda la tierra. Qué divertido sería salir por donde la gente anda boca abajo. Creo que son los antipáticos. En este momento, Alicia se alegró de que no la escuchara nadie, porque le parecía que este no era exactamente el nombre correcto. Pero entonces tendré que preguntarles cómo se llama el país. Por favor, señora, ¿esto es Nueva Zelanda o es Australia? Mientras pronunciaba estas palabras, trató de hacer una reverencia. Cayendo por el aire, ¿creéis que vosotros podríais hacerlo? Pero pensará que soy una cría ignorante por preguntar. Mejor será no decir nada. Puede que lo vea escrito en algún lado. Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer, así que Alicia pronto volvió a empezar a hablar. ¿Cómo va a echarme de menos Dina esta noche? Dina era la gata. Espero que se acuerden de ponerle su platito de leche a la hora del té. Querida Dina, me gustaría que estuvieras aquí conmigo.
Me temo que en el aire no hay ratones, pero podrías cazar algún murciélago, que se parecen mucho a los ratones, ¿sabes? ¿Pero los gatos comen murciélagos? En este momento, a Alicia empezó a entrarle sueño y continuó repitiendo adormecida. ¿Los gatos comen murciélagos? ¿Los gatos comen murciélagos? Y a veces decía, ¿los murciélagos comen gatos? Porque, ya que no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, daba igual cuál de ellas se formulara. Empezaba a quedarse profundamente dormida y a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha seriedad, Dina, dime la verdad, ¿alguna vez te has comido un murciélago? Cuando de pronto sintió que su cuerpo caía sobre un montón de ramas y hojas secas. El descenso había concluido. Alicia, sin haber sufrido ningún daño, se puso en pie de un brinco y miró a su alrededor. Todo estaba oscuro y solo pudo distinguir otro extenso pasadizo que se abría frente a ella, y en él alcanzó a ver al conejo blanco, que se alejaba apresurado. Salió corriendo tras él, no había tiempo que perder, y pudo escucharle decir al girar en una esquina, «¡Por mis orejas y mis bigotes! ¡Qué tarde se me está haciendo!». Le seguía muy de cerca, pero al doblar la esquina ya no había rastro del conejo. Se encontró en un vestíbulo estrecho y alargado, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Estaba lleno de puertas y Alicia recorrió el vestíbulo probando cada una de ellas, pero todas sin excepción estaban cerradas con llave. Entonces se dirigió con tristeza al centro de la habitación, dudando de si podría salir de allí. Fue entonces cuando se topó con una mesita de 3 patas, todas ellas de cristal. Sobre la mesa únicamente había una diminuta llave dorada, y a Alicia lo primero que se le pasó por la cabeza fue que sería la llave de una de las puertas del vestíbulo. Pero no consiguió abrir ninguna, ya que o bien las cerraduras eran demasiado grandes, o la llave demasiado pequeña. Sin embargo, al dar una segunda vuelta a la habitación, descubrió algo que no había visto antes. Tras una pequeña cortina, se ocultaba una puertecita de poco más de 30 centímetros de altura. Probó en su cerradura la llave dorada y se llevó una gran alegría al ver que encajaba perfectamente. Alicia abrió la puerta y descubrió que daba acceso a un pasadizo muy estrecho, como el de una ratonera. Se arrodilló y pudo observar que comunicaba con el jardín más maravilloso que se pueda imaginar. Qué ganas le entraron de salir de aquel agujero oscuro y caminar entre los macizos de flores de vivo colorido y las fuentes de agua fresca. Pero por la abertura ni siquiera le cabía la cabeza. Y aunque pudiera meterla, pensó la pobre Alicia, ¿de qué iba a servirme sin los hombros? Ojalá pudiera encogerme como un catalejo. Creo que sería capaz de hacerlo si supiera cómo empezar. Y es que, ya veis, aquel día estaban ocurriendo tantos sucesos extraordinarios que Alicia empezaba a pensar que cualquier cosa era posible. Esperar al lado de la puerta no serviría de nada, así que se dirigió a la mesa con la vaga esperanza de encontrar otra llave, o bien un libro de instrucciones sobre cómo comprimir a las personas como lo hacen los catalejos. Esta vez sobre la mesa encontró una pequeña botella. Juraría que antes no estaba aquí, se dijo Alicia. Con una etiqueta de papel sujeta al cuello en la que se leía la palabra Bébeme, impresa en bellas y enormes letras. Eso de decir bébeme no dejaba lugar a dudas, pero Alicia no estaba dispuesta a dejarse llevar tan fácilmente. Antes voy a comprobar si tiene alguna indicación de que es veneno, pensó, puesto que había leído algunos cuentos de niños que se quemaban, o eran devorados por bestias feroces, o a quienes les ocurrían cosas desagradables, y todo por no tener en cuenta las lecciones más elementales que les habían enseñado las personas que les querían. Cosas como que un hierro al rojo vivo quema si lo sostienes demasiado tiempo, o que si te haces un corte profundo en el dedo con un cuchillo, sueles sangrar. Además, Alicia nunca había olvidado que si bebes mucho de una botella etiquetada con la palabra veneno, tarde o temprano te sentará fatal. Aquella botella, sin embargo, no llevaba esa indicación por ninguna parte, así que Alicia se arriesgó y probó el contenido. Le resultó muy agradable. De hecho, era una mezcla de sabores de tarta de cerezas, flan, piña, pavo asado, caramelo
y tostadas calientes con mantequilla, por lo que se lo terminó en un periquete. ¡Qué sensación tan extraña! Debo de estar encogiéndome como un catalejo, pensó Alicia. De hecho, así era. Había menguado hasta medir unos 25 centímetros, y su cara se iluminó de alegría al darse cuenta de que ahora tenía el tamaño perfecto para cruzar la pequeña puerta y llegar a aquel jardín maravilloso. Pero antes, esperó unos minutos para comprobar que no seguía disminuyendo, pues eso le preocupaba. No vaya a ser que me consuma por completo, como una vela, se dijo. ¿Y si eso llegara a ocurrir? ¿Cómo sería yo? Trató de imaginar la llama de una vela después de que la vela se ha consumido, pero no recordaba haberlo visto nunca. Pasado un rato, y viendo que no sucedía nada más, se decidió por fin a entrar en el jardín. Sin embargo, pobre Alicia, al acercarse a la puerta, se dio cuenta de que había olvidado la pequeña llave dorada sobre la mesa, y ahora le era imposible alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal, y trató de trepar por una de las patas de la mesa para llegar a ella, pero era demasiado resbaladiza. Cansada tras intentarlo con insistencia, la pobre niña se sentó en el suelo y se echó a llorar. Vamos, no sirve de nada llorar tanto, se replicaba a sí misma con firmeza. Te aconsejo que dejes de llorar inmediatamente. Normalmente, Alicia se daba muy buenos consejos, aunque no solía seguirlos, y algunas veces se regañaba tanto que llegaban a saltársele las lágrimas. Una vez llegó incluso a tirarse de las orejas por haberse hecho trampas en una partida de croquet que estaba jugando consigo misma, porque a esta niña tan peculiar le encantaba actuar como si fuera dos personas a la vez. Pero ahora comportarme como si fuera dos personas no me sirve de nada, pensó la pobre Alicia. Ya me está resultando suficientemente difícil lograr ser una sola. Hubieron de transcurrir unos minutos antes de que sus ojos descubrieran una cajita de cristal bajo la mesa. La abrió y encontró dentro un diminuto pastel sobre el que podía leerse la palabra «Cómeme», lindamente escrita con pasas. Está bien, me lo comeré, aceptó Alicia. Así si me hace crecer, cogeré la llave y si me encoge aún más, podré pasar por debajo de la puerta para entrar en el jardín. De modo que, de una forma o de otra, conseguiré entrar, que sea lo que Dios quiera. Le dio un pequeño mordisco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?, se preguntó impaciente. Se llevó una mano a la cabeza para intentar apreciar si crecía o disminuía, y se extrañó al comprobar que no cambiaba. Esto es en realidad lo que suele ocurrir cuando uno se come un pastel, pero Alicia ya se había acostumbrado a que sucedieran cosas fuera de lo común, por lo que le pareció absurdo y aburrido que la vida continuara con normalidad. Así pues, siguió comiéndose el pastel y en un momento se lo terminó. El mar de lágrimas. ¡Qué curiosante! ¡Qué curiosante!, exclamó Alicia. Estaba tan sorprendida que por un momento se le había olvidado hablar correctamente. Ahora estoy estirándome como si lo hiciera el catalejo más grande del mundo. ¡Adiós, pies!, gritó al ver que estaban alejándose tanto que casi los perdía de vista. Mis pobrecitos pies, ¿quién va a poneros ahora los zapatos y los calcetines pequeños? A mí me va a ser imposible. Estaré demasiado lejos como para ocuparme de vosotros. Debéis arreglaros lo mejor que podáis. Pero he de ser amable con ellos, pensó Alicia. O puede que no caminen en la dirección que yo quiera ir. Bueno, podría regalarles un par de zapatos nuevos cada Navidad. Y continuó planeando cómo iba a organizarlo todo. Tendré que mandárselos por correo. Será muy gracioso esto de enviar regalos a los propios pies. Y la dirección va a resultar muy chocante. Señor pie derecho de Alicia, alfombra de la chimenea junto al guardafuegos. Con mucho cariño, Alicia. Dios mío, qué tonterías estoy diciendo. Justo en ese momento, su cabeza hizo tope contra el techo de la sala, y es que ahora medía casi 3 metros de altura. Rápidamente cogió la pequeña llave dorada y se acercó apresurada a la puerta del jardín. Pero pobre Alicia, todo lo que pudo hacer fue tumbarse de lado en el suelo y observar el jardín con un solo ojo. Cruzar la puerta era ahora más complicado que nunca. Se sentó en el suelo
y de nuevo empezó a llorar. Debería darte vergüenza, se recriminó. Una niña tan grande como tú, bien podía decirlo ahora, y ponerse a llorar así. No llores más, te lo advierto. Pero siguió llorando hasta verter litros de lágrimas que formaron a su alrededor un enorme charco de un palmo de profundidad que llegó a cubrir casi toda la sala. Al cabo de un rato, oyó unas pisadas a lo lejos, y se enjugó las lágrimas a toda prisa para ver quién venía. Era el conejo blanco, que regresaba elegantemente vestido, con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Se acercaba apresurado dando grandes zancadas mientras murmuraba para sí. ¡Ay, la duquesa! ¡La duquesa! ¿Cómo se va a poner si la hago esperar? En aquel momento, Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedir ayuda a quien fuera. Así que, cuando el conejo estuvo cerca de ella, le dijo entrecortadamente y con voz tímida: «Por favor, señor». El conejo se sobresaltó, dejando caer los guantes blancos de cabritilla y el abanico, y salió corriendo tan rápido como pudo hasta perderse en la oscuridad. Alicia recogió el abanico y los guantes, y como hacía tanto calor, empezó a abanicarse mientras seguía hablando. «Dios mío, qué extraño resulta todo hoy. Ayer la vida transcurría con normalidad. ¿Habré cambiado por la noche? Vamos a ver. ¿Era la misma cuando me he levantado esta mañana? Creo que recuerdo sentirme un poco distinta. Pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es: ¿entonces quién soy? Ah, de eso se trata». Entonces se puso a pensar en todos los niños que conocía de su misma edad, para comprobar si podía haberse convertido en alguno de ellos. «Estoy segura de que no soy Ada», afirmó, «porque ella tiene tirabuzones en el pelo y yo no. Y tampoco puedo ser Mabel, porque yo sé muchísimas cosas, y ella, en cambio, sabe muy pocas. Además, ella es ella y yo soy yo. Y, madre mía, vaya lío. Voy a comprobar si sé todas las cosas que sabía antes. Vamos a ver. 4 por 5, 12. 4 por 6, 13. Y 4 por 7. Dios mío, así nunca llegaré a 20. De todas formas, la tabla de multiplicar no es importante. Voy a probar con la geografía. Londres es la capital de París. París, la de Roma. Y Roma... ¡No! Estoy convencida de que lo he dicho todo mal. Debo de haberme convertido en Mabel. Veré si soy capaz de recitar el cuervo y el zorro. Cruzó las manos en el regazo, como si fuera a decir la lección, pero la voz le salía ronca y extraña, y las palabras que le venían a la cabeza no eran las que ella había memorizado. En la rama de un árbol, apenado y sediento, abría el aire el pico, por si llovía el cuervo. Por allí, distraído, pasó un zorro apuesto, recitando poemas, y el cuervo escuchó esto: «Que no pase mal día el que espera alimento, vaya que éste llega si se le echa talento». «No era así, estoy segura», se reprochó, y los ojos volvieron a llenársele de lágrimas. «Entonces es que soy Mabel, y no tendré más remedio que ir a vivir a esa horrible casucha, y apenas tendré juguetes para jugar, y me tocará aprender tantas lecciones. Me niego, está decidido. Si soy Mabel, me quedaré aquí. A los mayores no les servirá de nada asomar la cabeza por el pozo para decirme: sal de ahí, cariño. Lo único que haré es mirar hacia arriba y decirles: a ver, ¿quién soy? Primero contestadme esa pregunta, y si me gusta ser esa persona, saldré de aquí. Si no me gusta, me quedaré aquí abajo hasta ser alguien distinto». «Pero, Dios mío», continuó Alicia entre sollozos, «ojalá alguien asomara la cabeza por el agujero. Estoy tan cansada de estar aquí abajo yo sola». Mientras pronunciaba estas palabras, fijó la mirada en sus manos y descubrió con sorpresa que, sin darse cuenta, se había puesto uno de los pequeños guantes de cabritilla del conejo. «¿Cómo es posible? Debo de haber encogido otra vez». Se levantó y se acercó a la mesa para comprobar su medida. Se dio cuenta de que ahora medía poco más de medio metro y además seguía menguando. Cayó en cuenta de pronto de que aquello lo estaba provocando el abanico del conejo que sostenía en la mano. Lo soltó al instante, justo a tiempo antes de llegar a desaparecer por completo. «Me he salvado por los pelos»,
se dijo Alicia, bastante asustada por haber cambiado de una forma tan brusca, pero aliviada a la vez por estar sana y salva. Ahora puedo entrar en el jardín. Salió disparada hacia la puerta. Pero ¡ay! De nuevo estaba cerrada y la llave dorada continuaba sobre la mesa de cristal. Las cosas no pueden ir peor, se desesperó Alicia. Ahora soy más pequeña que nunca. Esto se está poniendo demasiado complicado. No había terminado de decir estas palabras cuando se resbaló con un pie y ¡paf! Se encontró de pronto inmersa en agua salada, que le llegaba hasta el cuello. Lo primero que se le pasó por la cabeza fue la idea de que se había caído al mar. Entonces me tocará volver a casa en tren, pensó. Resulta que Alicia había estado en la playa una sola vez en su vida, y por las buenas había llegado a concluir que cualquier lugar de la costa inglesa estaba siempre repleto de casetas de baño y de niños jugando con palas en la arena. Y todo ello tras una hilera de casas y con una estación de ferrocarril al fondo. Sin embargo, pronto comprendió que aquel era un mar de lágrimas, las que ella misma había derramado cuando medía casi 3 metros de altura. Ojalá no hubiera llorado tanto, anhelaba Alicia mientras nadaba de un lado a otro, tratando de salir de allí. Este debe de ser el castigo, morir ahogada en mis propias lágrimas. ¡Qué destino más raro! Hoy todo resulta tan raro. En ese momento, escuchó que alguien chapoteaba no muy lejos, y se dirigió hacia allí para ver quién era. En un principio pensó que se trataría de una foca o de un hipopótamo, pero enseguida recordó lo pequeña que era ahora, y pudo comprobar que era solo un ratón que había caído al agua como ella. ¿Servirá de algo intentar hablar con ese ratón?, se preguntó Alicia. Todo es tan extraño aquí abajo que no me sorprendería nada que los ratones hablaran. De todas maneras, no pierdo nada por intentarlo. Así pues, Alicia empezó a hablarle. Oh ratón, ¿sabría usted decirme cómo salir de aquí? Estoy muy cansada de no parar de nadar, oh ratón. No sabía cuál era el modo correcto de dirigirse a un ratón. Nunca se había visto en una situación como aquella. Pero recordó haber leído en el libro de latín de su hermano, el ratón, del ratón, para el ratón, al ratón o ratón. El ratón la miró atentamente, y a Alicia le dio la impresión de que le estaba guiñando uno de sus ojitos, a pesar de que no decía nada. Puede que no hable inglés, pensó Alicia. Quizás sea francés y haya llegado hasta aquí con Guillermo el Conquistador. Y es que, a pesar de todos sus conocimientos de historia, no tenía muy claro en qué momento habían tenido lugar los acontecimientos. Alicia continuó diciendo, «¿Où est monsieur?» Esta era la primera frase que aparecía en su libro de francés. Inmediatamente el ratón dio un salto que lo elevó por encima del agua y empezó a temblar de cabo a rabo. «Oh, le pido disculpas», se excusó rápidamente Alicia, ya que temía haber herido los sentimientos del pobre animal. «No he caído en la cuenta de que a ustedes no les gustan los gatos». «Claro que no me gustan los gatos», exclamó el ratón con voz chillona e impetuosa. «¿Acaso a ti te gustarían si fueras yo?» «Supongo que no», admitió Alicia en tono conciliador. «No se enfade por lo que he dicho. De hecho, me gustaría mucho que conociera a nuestra gata Dina. Seguramente empezarían a gustarle los gatos solo con verla. Es encantadora», continuó divagando Alicia, en parte para sí misma, mientras nadaba plácidamente por aquel mar. Se sienta al lado del fuego y empieza a ronronear con dulzura, mientras se lame las patas y se frota la cara. Y es tan agradable tenerla en brazos. Además, es la mejor cazando ratones. «Oh, le pido disculpas», exclamó de nuevo Alicia al ver que al ratón se le habían puesto los pelos de punta y parecía muy ofendido. «Si lo prefiere, no hablaremos más de Dina». «¿Cómo que hablaremos?», chilló el ratón, que temblaba hasta la misma punta de la cola. «Como si yo hubiera hablado del tema. Nuestra familia siempre ha odiado los gatos. Son bichos repelentes, despreciables, vulgares. No quiero volver a escuchar ese nombre». «No volveré a pronunciarlo», le aseguró Alicia, y se apresuró a cambiar el tema de conversación. «¿Y qué le parece? ¿Le gusta? ¿Se lleva usted bien con los perros?» El ratón no contestó, así que Alicia continuó hablando atropelladamente.
Cerca de nuestra casa vive un perrito adorable. Me gustaría enseñárselo. Es un pequeño terrier de mirada muy viva y largo pelaje rizado y castaño. Siempre que le tiras algo, va a recogerlo, y sabe levantarse sobre dos patas para pedir la comida y otras muchas cosas, que ahora no recuerdo bien. Es de un granjero, ¿sabe? Y él dice que es un perro tan eficaz que no lo vendería ni por 100 libras. Nos ha contado que mata a todas las ratas y... ¡Ay, Dios mío! Exclamó Alicia apesumbrada. Temo que he vuelto a ofenderlo. El ratón había salido nadando a toda velocidad, agitando las aguas frenéticamente a medida que se alejaba. Alicia fue tras él y lo llamó con dulzura. Querido ratón, vuelva. No volveremos a hablar de gatos, y tampoco de perros si no le gustan. Al escuchar esto, el ratón dio media vuelta y lentamente nadó de nuevo en dirección a ella. Tenía la cara pálida. Alicia pensó que de rabia, y dijo en voz baja y temblorosa: Vamos a la orilla, y así te contaré la historia de mi vida para que comprendas por qué odio a los gatos y a los perros. Era el momento de salir del agua, pues aquel mar cada vez estaba más lleno de animales de pelo y pluma que habían ido cayendo dentro. Había un pato, un dodo, también un loro, un aguilucho y otras criaturas peculiares. Alicia emprendió la marcha y todo el grupo nadó tras ella hacia la orilla. Una carrera electoral y una historia con cola. En la orilla se reunió un grupo con un aspecto bastante peculiar. Pájaros con las plumas apelmazadas, animales con el pelo pegado al cuerpo, y todos ellos calados hasta los huesos, contrariados y molestos. Lo primero que había que hacer, claramente, era encontrar la manera de secarse. Lo debatieron entre todos y al cabo de unos minutos, Alicia ya hablaba con toda naturalidad con los animales, como si los conociera de toda la vida. Incluso llegó a mantener una larga discusión con el loro, que al final se enfadó y solo argumentaba: Yo soy más viejo, así que sé muchas más cosas que tú. Alicia, sin embargo, no estaba dispuesta a darse por vencida sin saber antes cuántos años tenía el loro, pero éste se negó a confesar su edad, así que aquello no fue a parar a ningún lado. Fue el ratón, que parecía gozar de cierta autoridad en el grupo, quien puso fin a la discusión. Siéntense todos y escúchenme. No tardaré en dejarlos secos. Todos se sentaron formando un amplio círculo y el ratón quedó en el centro. Alicia estaba convencida de que iba a coger un buen resfriado si no se secaba enseguida, así que le miraba sin perder detalle. Carraspeó el ratón dándoselas de importante. ¿Están preparados? Los secaré contándoles la más árida de las historias. Silencio, por favor. Guillermo el Conquistador, que gozaba del favor del Papa, pronto fue aceptado por los ingleses, que ansiaban encontrar un líder, pues llevaban tiempo soportando usurpaciones y conquistas. Edwin y Morcar, duques de Mercia y Northumbria, se pusieron de su parte, e incluso Stigand. ¡Uf! Protestó el loro con un escalofrío. Discúlpeme, dijo el ratón frunciendo el ceño, si bien con mucha cortesía. ¿Ha dicho algo? No, nada, contestó rápidamente el loro. Me lo había parecido, replicó el ratón. Continuaré. Stigand, arzobispo de Canterbury, era muy patriótico y encontró lo conveniente. ¿Qué es lo que encontró?, le interrumpió el pato. Encontró lo, recalcó el ratón irritado. Estoy convencido de que usted sabe lo que lo quiere decir. Claro que lo sé. Cuando yo encuentro algo suele ser una rana o un gusano, aclaró el pato. Me refiero a qué fue lo que encontró el arzobispo. El ratón, haciendo caso omiso de la pregunta, prosiguió con la historia. Lo encontró conveniente, por lo que junto a Edgar Atheling fue al encuentro de Guillermo para ofrecerle la corona del reino. Al principio Guillermo reinó con moderación, pero la insolencia de los normandos... ¿Vas sintiéndote mejor, querida?, preguntó de pronto dirigiéndose a Alicia. Estoy tan mojada como antes, repuso ella melancólicamente. Parece que esta historia a mí no me seca nada. En ese caso, intervino de forma solemne el dodó, al tiempo que se ponía en pie,
Propongo que se suspenda la sesión y que pasemos inmediatamente a adoptar medidas más drásticas. Hable usted en cristiano, protestó el aguilucho. No entiendo la mitad de sus altisonantes palabras, y es más, creo que usted tampoco. Y bajó la cabeza para que no se le viera contener la risa, que otros de los pájaros no ocultaron en absoluto. Lo que quería decir, insistió el dodo en tono ofendido, es que la mejor manera de secarnos es organizar una carrera electoral. ¿Qué es una carrera electoral?, preguntó Alicia, sin tener verdades ganas de saberlo. Pero el dodo había hecho una pausa, al parecer suponiendo que alguien diría algo y nadie más parecía dispuesto a hablar. Lo cierto es que la mejor forma de explicarlo es hacerlo. Y como puede que a algunos de vosotros le apetezca probarlo algún día de invierno, voy a contaros cómo lo hizo el dodo. Primero trazó el recorrido de la carrera, una especie de círculo. Según dijo, no importaba si la forma no quedaba perfecta. Y a continuación, todos se fueron situando aquí y allá a lo largo de la pista. El a la 1, a las 2 y a las 3 no tuvo lugar. Nadie dio la salida, sino que cada uno empezaba a correr cuando quería, y cuando les venía en gana paraban, de modo que era complicado saber cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, después de haber corrido una media hora, cuando ya estaban lo suficientemente secos, el dodo gritó de pronto: «¡La carrera ha terminado!». Todos se amontonaron jadeantes en torno a él, preguntando: «¿Entonces quién ha ganado?». El dodo no se veía capaz de contestar a la pregunta sin antes haber reflexionado profundamente, así que estuvo sentado largo rato cavilando con un dedo apoyado en la frente, la misma postura en la que suele aparecer retratado Shakespeare, mientras los demás, a la espera, guardaban silencio. Por fin el dodo sentenció: «Todos han ganado, por lo que todos han de recibir un premio». «¿Pero quién va a entregar los premios?», preguntaron las voces a coro. «Ella, naturalmente», afirmó el dodo, señalando a Alicia con el dedo. Y todo el tumulto se agolpó alrededor de Alicia, gritando como locos: «¡Premios! ¡Premios!». Alicia, sin saber qué hacer, se metió angustiada la mano en el bolsillo y allí encontró una caja de confites. Por suerte el agua no los había estropeado, que repartió entre todos como premios. Había exactamente un confite para cada uno. «Pero ella también ha de recibir un premio», advirtió el ratón. «Desde luego», afirmó ceremonioso el dodo. «¿Qué más tienes en el bolsillo?», le preguntó a Alicia. «Solo un dedal». «Dámelo a mí», le pidió el dodo. A continuación, todos volvieron a rodear a Alicia y el dodo, solemnemente, le hizo la entrega del dedal diciendo: «Os rogamos que aceptéis este elegante dedal». Consumado el breve discurso, todos vitorearon entusiasmados. A Alicia todo aquello le pareció absurdo, pero todos se mostraban tan convencidos que no se atrevió a reírse. Tampoco se le ocurría nada que decir, así que hizo una referencia y tomó el dedal con la actitud más grave que fue capaz de mantener. Ahora tocaba comerse los confites, lo que resultó un tanto ruidoso y confuso. Los pájaros grandes protestaban porque el confite no les llegaba a nada y los pequeños se atragantaban con él y había que darles palmaditas en la espalda. Por fin aquello terminó. Volvieron a sentarse en círculo y pidieron al ratón que les contara una nueva historia. «Me prometió que iba a contarme la historia de su vida, ¿recuerda?», le dijo Alicia. «¿Y por qué odia a los... añadió en un susurro, temiendo volver a ofenderlo. «Mi vida es un largo y amargo paso que cargo a mis espaldas», exclamó el ratón, dirigiéndose a Alicia con suspiro. «No cabe duda de que carga con una larguísima cola», apuntó Alicia mirando asombrada la cola del ratón. «¿Pero por qué dice que es amarga?». Y mientras el ratón hablaba, Alicia siguió cavilando sobre la cola que tenía, de modo que la historia tomó la siguiente forma en su cabeza. La furia le dijo al ratón, al encontrarlo en un rincón: «Vayamos tú y yo ante la ley, pues yo mismo te acusaré. No admito un no por respuesta, pues no tengo que me entretenga». Le dijo así al perro el ratón: «Un juicio de esta condición, carente de juez y jurado, no tendrá fiel resultado.
Ese papel yo lo asumo, dijo el viento furia astuto. El proceso haré concluir. Tu condena será morir. No estás prestándome atención, protestó el ratón, dirigiéndose a Alicia. ¿En qué estás pensando? Discúlpeme, dijo Alicia humildemente. Ya se llegaba usted por la quinta vuelta, ¿a que sí? ¿Qué vuelta ni qué vuelta? Esto sí que es peliagudo, chilló el ratón tajante y muy molesto. ¡Un nudo!, entendió Alicia. Deje que le ayude a desenredarlo. Se ofreció como siempre muy dispuesta a ayudar. No estoy dispuesto a seguir con esto. Estás ofendiéndome con tantas tonterías como dices, replicó el ratón al tiempo que se levantaba con intención de marcharse. Ha sido sin querer, imploró Alicia contrariada. Es que se ofende usted con mucha facilidad. Como respuesta, el ratón se limitó a soltar un gruñido mientras se alejaba. Vuelva, por favor, y termine de contar su historia, gritó Alicia tras él. Todos los animales se unieron a ella y comenzaron a gritar en coro. Vuelve, por favor, vuelve. Pero el ratón sacudió la cabeza con impaciencia y apresuró el paso. Qué lástima que no se quede, suspiró el loro al perderlo de vista. Una vieja cangreja aprovechó la ocasión para leccionar a su hija. Hija mía, uno no debe perder nunca los nervios. Ya ves lo que pasa. Déjame en paz, mamá, le contestó la cangrejita con acritud. Podrías acabar con la paciencia de una ostra. ¿Cómo me gustaría que Dina estuviera aquí?, dijo Alicia en voz alta. Nos traería al ratón rápidamente. ¿Y quién es Dina, si puede saberse?, preguntó el loro. Dina es nuestra gata, contestó Alicia con entusiasmo, pues le encantaba hablar de su mascota. Es la mejor gata que podáis imaginar cazando ratones. Y no digamos persiguiendo pájaros, se los zampa en un abrir y cerrar de ojos. Estas palabras causaron una fuerte impresión entre los presentes. Algunos pájaros levantaron el vuelo a toda prisa. Una vieja urraca se acurrucó entre sus plumas murmurando: He de marcharme a casa ahora mismo. El frío de la noche le va fatal a mi garganta. Y un canario reunió a todos sus pequeños y con voz temblorosa les ordenó: Vámonos de aquí, hijitos míos, ya es hora de que os acostéis. Y así, unos tras otros, fueron marchándose con distintos pretextos, y Alicia no tardó en quedarse sola. No tenía que haber hablado de Dina, se dijo en tono pesaroso. No parece gustarle a nadie aquí abajo, y eso que es la mejor gata del mundo, estoy segura. Ay, Dina querida, ¿volveré a verte alguna vez? Alicia, desolada, se echó a llorar de nuevo, porque en aquel momento se sentía muy sola y desgraciada. Sin embargo, al poco rato volvió a escuchar unas pisadas a lo lejos y alzó la vista con la esperanza de que fuera el ratón, que quizá había cambiado de idea y regresaba para terminar de contar su historia.